Durante siglos, el océano fue el tablero definitivo de ajedrez. Aquí, los imperios no solo movían piezas, las eran. Gigantes de acero que dominaron el siglo XX, desde los acorazados que rugían en batallas épicas, hasta los portaaviones que esculpieron la supremacía de una nación, la estadounidense. El mar era su reino, el lugar donde se dictaban las reglas del mundo. Pero, ¿y si te dijera que ese orden, inquebrantable hasta ayer, está a punto de desmoronarse? ¿Y si una nueva sombra se cierne sobre el horizonte naval, una que no es un barco, ni un avión, sino un fantasma que viaja a velocidades imposibles? Su nombre, el 3M-22 Zircon, el misil hipersónico ruso, y su sola mención desata el pánico en los pasillos de poder occidentales. No es un proyectil cualquiera, es una declaración, una herramienta diseñada para reescribir las leyes de la seguridad naval. ¿Impenetrable? Quizás esa palabra ya no signifique nada. Imagina la imponente fortaleza de un portaaviones con sus escudos defensivos de última generación. ¿Podría venirse abajo en cuestión de segundos? Prepárate, porque al desentrañar su secreto, comprenderás por qué Rusia lo concibió como la pieza que podía, por fin, equilibrar el poder naval global a su favor. Antes de sumergirnos en esta historia de alta tensión, ¿por qué no te unes a nuestra tripulación? Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Aquí, en Aerofan, desciframos los misterios de la tecnología que redefine el futuro. El Zircon no apareció por casualidad. Nació de una cruda realidad que Rusia no podía ignorar. ¿Cómo competir con la armada estadounidense desplegada en cada océano, con sus superportaaviones nucleares? Para Moscú, la respuesta era clara. En una carrera de cantidad, estaban condenados a perder. Un solo portaaviones obsoleto, frente a una docena de colosos americanos. Era una batalla imposible. El Kremlin necesitaba un as bajo la manga. Si no podían igualar en músculo, debían superar en ingenio. El Zircon, en su esencia, es la materialización de esa obsesión, un desafío directo a la hegemonía naval de Washington. Pero aquí está el giro. La solución no estaría en un nuevo buque de guerra, sino en un simple proyectil. Uno capaz de recorrer distancias imposibles a velocidades que el mundo nunca antes había visto. NPO Mashinostroyeniya, un gigante ruso en misiles estratégicos, lideró la gestación de esta bestia. Desde finales de los años 90, sus ingenieros sabían que el futuro de la guerra era la velocidad. El Zircon fue concebido como un misil de crucero hipersónico, pero no cualquier misil. Debía volar a Mach 8 o incluso Mach 9. Eso es entre 9.800 y 11.000 kilómetros por hora. ¿El objetivo? Superar cualquier defensa, incluso el sofisticado sistema Aegis de la OTAN, y aún así, ser capaz de maniobrar en pleno vuelo. Aquí yacía el verdadero desafío. ¿Cómo evitar que un proyectil metálico se desintegrara por el calor a esa velocidad? ¿Y cómo alimentar un motor a semejante régimen? La respuesta fue audaz. El scramjet, o estato-reactor de combustión supersónica. Una tecnología de ciencia ficción, hecha realidad. A diferencia de un cohete que lleva su propio oxidante, el scramjet es un dragón de aire. Usa la propia velocidad del misil para comprimir el oxígeno atmosférico, permitiendo una combustión estable a velocidades hipersónicas. Menos peso, más alcance y trayectorias sostenidas, incluso a baja altitud. Imagina la pesadilla para un radar enemigo, un proyectil rozando las olas, prácticamente invisible, y acercándose a una velocidad brutal. ¿Las dimensiones de este depredador? Entre 8 y 10 metros de largo, con un diámetro de unos 60 a 70 centímetros. Su peso estimado, entre 3 y 4 toneladas, con una ojiva de 300 a 400 kilogramos. Suficiente para pulverizar un buque de gran tonelaje con un solo impacto. Su piel, revestida de compuestos y aleaciones exóticas, está diseñada para soportar más de 2000 grados Celsius. Cada curva, desde su cono aerodinámico hasta sus sistemas de guía inercial y satelital, está optimizada para la destrucción silenciosa y certera. Los primeros ensayos, allá por 2012, fueron discretos, pero para 2015, los avances eran innegables, y en 2019,
El mismísimo presidente Vladimir Putin lo confirmó al mundo. El Zircon había superado Mach 8. Una declaración, un desafío. En 2020 y 2021, la fragata Admiral Gorshkov se convirtió en su plataforma de lanzamiento, realizando disparos en el Mar Blanco que impactaron blancos terrestres y marítimos a más de 450 kilómetros. Cada prueba era un mensaje. El panorama naval está cambiando, OTAN. Vuestros portaaviones ya no son intocables. Pero, ¿cuántos Zircon hay? Rusia guarda el secreto celosamente. Los analistas estiman apenas docenas al año. ¿Por qué? Su complejidad tecnológica es brutal y su costo astronómico. Entre 5 y 7 millones de dólares por unidad, e incluso más de 10 millones según algunos. No es un misil para ataques masivos como el Tomahawk estadounidense que se produce por miles. El Zircon es un bisturí de precisión, una herramienta de disuasión cuyo mero poder supera su cantidad. Y aquí radica su verdadera genialidad. Comparemos. El Tomahawk es subsónico, una presa fácil. El chino DF-21, un asesino de portaaviones balístico, es rápido sí, pero su trayectoria es predecible. El Zircon combina lo mejor de ambos mundos, velocidad hipersónica sostenida y la capacidad de cambiar de rumbo en pleno vuelo. Es prácticamente indetectable e ininterceptable. ¿Puede un solo misil ruso anular décadas de inversión en defensas antimisiles y portaaviones multimillonarios? La pregunta es la misma daga que ahora apuñala la confianza occidental. Pero ni siquiera el Zircon es un arma perfecta. Su elevado costo y su producción limitada son un lastre. Y a pesar de sus impresionantes pruebas, nunca ha sido usado en combate real. Funciona bajo condiciones extremas de guerra electrónica. Es realmente infalible. Esa incertidumbre es su talón de Aquiles. Además, depende de plataformas de lanzamiento muy específicas, fragatas y submarinos rusos, lo que restringe su despliegue. Sin embargo, su sola existencia ya ha alterado el tablero. La posibilidad, por remota que sea, de que un Zircon impacte un portaaviones estadounidense en cuestión de minutos, ha cambiado el cálculo de poder. Rusia lo sabe, y lo explota como un arma psicológica. Obliga a sus adversarios a replantear cada táctica, cada movimiento, antes siquiera de que el misil haya sido disparado en combate. Durante 7 décadas, el portaaviones fue el rey indiscutible, la obra maestra de la proyección de poder. Más de 300 metros de eslora, decenas de cazas y un costo que supera los 13.000 millones de dólares para un clase Gerald R. Ford. Eran fortalezas flotantes, el corazón de grupos de batalla que parecían invencibles. Pero el Zircon ha convertido ese símbolo de poder en un blanco, un misil que no necesita una flota, solo minutos, para transformar un gigante de acero en una tumba flotante. ¿Por qué esta vulnerabilidad es tan brutal? Son 3 factores. Primero, la velocidad. A Mach 8 o 9, el misil recorre más de 2 kilómetros por segundo. Desde 800 kilómetros de distancia, un portaaviones tiene menos de 6 minutos para detectarlo, identificarlo y neutralizarlo. Los sistemas Aegis fueron diseñados para misiles supersónicos, no hipersónicos. Esa ventana de reacción es tan efímera que resulta imposible organizar una defensa efectiva. Segundo, la maniobrabilidad. A diferencia de un misil balístico predecible, el Zircon puede cambiar de rumbo en pleno vuelo, incluso a velocidades hipersónicas. ¿Cómo interceptar un fantasma que no sigue patrones fijos? Tercero, el alcance. Con entre 500 y 1000 kilómetros de cobertura, un submarino ruso puede lanzar un Zircon desde mucho más allá del radio de acción de los cazas embarcados. ¿De qué sirve tener un ala aérea imponente si la plataforma madre puede ser destruida antes de que un solo avión despegue? Esta obsesión rusa por anular al portaaviones tiene raíces profundas en la Guerra Fría. Moscú nunca pudo igualar el músculo naval de Washington. Ahora, el Zircon es la carta que compensa esa inferioridad numérica con una amenaza cualitativa. No necesitan igualar la flota, solo demostrar que pueden hundir un portaaviones con un ataque certero.
Las consecuencias estratégicas para la OTAN son inmediatas. Su doctrina naval, cimentada en el portaaviones, se tambalea. La alianza se ve obligada a invertir miles de millones en nuevas defensas, radares de ultra alta frecuencia, interceptores hipersónicos, armas láser, enjambres de drones, pero todos estos proyectos están en fase experimental. Mientras tanto, el Zircon ya está operativo. El Reino Unido, Francia, Japón, todos destinan fortunas a programas como el Glidebreaker o Dragonfire. Pero la incógnita permanece. ¿Será este un arma invencible o solo adelantada a su tiempo, cuya verdadera efectividad se revelará en el fragor de un conflicto real? Y hablemos de la bofetada económica. Un portaaviones clase Ford, más de 13.000 millones de dólares. Un Zircon, entre 5 y 10 millones. Un proyectil de costo relativamente bajo puede aniquilar una inversión estratégica gigantesca. Esta asimetría obliga a la OTAN a gastar cantidades astronómicas en contramedidas. Un solo misil puede reescribir la economía de la guerra naval, forzando a Occidente a desembolsar 10 veces más en defensa que lo que Rusia invierte en ataque. A esto se suma el terror psicológico. Ningún comandante de portaaviones puede ignorar la amenaza del Zircon. Su mera presencia condiciona cada decisión. ¿Resultado? Los portaaviones podrían verse forzados a operar más lejos de las costas enemigas, reduciendo drásticamente su efectividad. La OTAN perdería capacidad de intervención rápida, debilitando su influencia global. El miedo a un ataque invisible y fulminante puede ser tan efectivo como el ataque mismo. ¿Cuándo se usará el Zircon en combate real? ¿Será el fin de la era de los gigantes de acero? ¿O demostrará que esta disuasión hipersónica era más mito que realidad? El 3M-22 Zircon no es solo un logro tecnológico. Es un desafío geopolítico que abre más preguntas que respuestas. Su despliegue operativo plantea un dilema existencial. ¿Estamos ante el arma definitiva que estabilizará los mares, imponiendo respeto y evitando conflictos? ¿O es el detonante de una nueva carrera armamentista que nos empujará a una confrontación inevitable? La misma arma que podría evitar guerras al disuadir al enemigo, también podría provocar que cada potencia busque superarla, acercándonos a un choque global. No nos engañemos, sus limitaciones son reales. Las velocidades declaradas, el alcance de 1000 kilómetros, la maniobrabilidad hipersónica. Todo esto aún no ha enfrentado un escenario real con defensas occidentales activas. ¿Es invencible o sus debilidades se revelarán bajo el fuego de la guerra electrónica más avanzada? Además, la producción sigue siendo escasa, docenas al año, frente a miles de Tomahawks. Es una espada de filo perfecto, sí, pero sin la capacidad de forjar suficientes hojas para una guerra prolongada. Las reacciones de Occidente han sido un torbellino. La potencia estadounidense, con sus portaaviones en la mira, ha acelerado el desarrollo de defensas hipersónicas. El programa Glidebreaker, armas láser, cañones electromagnéticos. Tecnologías aún en pañales. Japón y Australia invierten en radares de nueva generación. La OTAN, en guerra electrónica. El Reino Unido, en el sistema láser Dragonfire. Pero, ¿podrán estas soluciones incipientes detener un Zircon ya operativo? La pregunta es incómoda. ¿Occidente podrá construir un escudo eficaz antes de que Rusia decida usar el Zircon en un conflicto real? El riesgo de escalada es palpable. Cada avance hipersónico provoca una respuesta inmediata. China desarrolla su DF-17. La potencia estadounidense acelera sus programas ARW y CPS. El Zircon no solo cambia la estrategia naval rusa, impulsa a todos los actores globales a una nueva carrera tecnológica. La Guerra Fría tuvo la disuasión nuclear. Hoy, asistimos al nacimiento de la disuasión hipersónica. El peligro radica en la percepción. Si cada potencia cree que el adversario tiene un arma capaz de anular sus defensas, la tentación de atacar primero en una crisis aumenta. Los tiempos de reacción son tan cortos que reducen el margen para la diplomacia. Un error de cálculo, una falsa alarma, un lanzamiento mal interpretado,
podría desencadenar un conflicto de dimensiones inimaginables. Las ventajas del Zircon para Rusia son claras: prestigio, disuasión y la capacidad de neutralizar portaaviones. Sus debilidades también pesan: costo, producción limitada, la falta de uso en combate real. Es, en este momento, tanto un arma militar como un mensaje político. Un recordatorio de que Rusia puede golpear a Occidente en su punto más fuerte: los mares. El 3M-22 Zircon no es un misil. Es la materialización de una estrategia. Un recordatorio brutal de que en la guerra no siempre gana el que tiene más barcos, sino el que encuentra la manera de golpear donde más duele. Rusia, consciente de su inferioridad, apostó por un arma que equilibrara el tablero. Y lo hizo con un salto tecnológico que pone en entredicho las bases mismas de la seguridad naval global: su velocidad extrema, su maniobrabilidad, su alcance letal. Es un arma concebida para dañar físicamente, sí, pero también para sembrar un terror profundo en la mente de cada almirante occidental. La historia enseña que los avances militares que cambian el equilibrio mundial rara vez traen estabilidad. Más bien, abren la puerta a periodos de tensión, donde el miedo se convierte en el verdadero gobernante. El Zircon es mucho más que un misil. Es un símbolo de cómo un solo desarrollo tecnológico puede dinamitar décadas de supremacía. La guerra naval ya no será la misma. Y lo inquietante es que el cambio no viene de una flota colosal, sino de un proyectil que viaja a velocidades imposibles. ¿Será la llave de un equilibrio basado en el miedo que evite nuevas guerras? ¿O la chispa que acelere la confrontación entre potencias que ya no pueden confiar en sus defensas? La respuesta está aún oculta en las sombras de nuestro futuro.